Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores, divulgadoras y la sociedad a través de estos encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. Hoy continuamos con el ciclo de presentaciones desde mi pantalla, Una mirada al pasado, que tiene como objetivo motivar al público, a ustedes, para analizar reflexivamente y propiciarle la curiosidad del pasado desde el enfoque de diversas áreas de estudio. En la oportunidad tenemos el agrado de tener en nuestras pantallas, tal como están viendo ahí, a Juan Pablo Lubliner, músico, guitarrista, compositor egresado del Instituto Tecnológico de Música Contemporánea de Buenos Aires, Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia, se ha desempeñado como docente en distintas instituciones educacionales y culturales de Argentina y Chile, además de participar en el desarrollo de proyectos institucionales para diferentes empresas. Actualmente es encargado del área de educación del Museo del Sonido. Su charla responderá a inquietudes relativas a los orígenes del sonido, su ejecución en el contexto actual, cuestionamientos relativos a cómo funcionaban los primeros aparatos capaces de grabar sonido, quién los creó y o diseñó serán dilucidadas. Además, se dará a conocer cómo cambió la música y con ello el mundo en esta exposición titulada Sonido y Tecnología. Antes de comenzar, los invitamos a realizar sus preguntas en nuestro chat acá de Facebook, porque esta charla va a ser bastante interactiva, dinámica, la vamos a estar comunicando en el mismo momento con nuestro expositor. Y nada, agradecemos la presencia también de Edith Veloso, nuestra intérprete en lengua de señas. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya puedes comenzar tu presentación y hablar sobre la invención y el desarrollo de los primeros aparatos que lograron grabar y reproducir sonidos. Vale, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Sí, bueno, yo trabajo en el Museo del Sonido y, bueno, el Museo del Sonido cuenta justamente la historia del desarrollo de las primeras máquinas que lograron grabar y reproducir sonido. Hay un músico llamado Murch que leí hace un tiempo un artículo que comentaba, nada, que es extraño porque los primeros aparatos para grabar aparecen a finales del siglo XIX y la tecnología, como vamos a ver ahora, que les voy a mostrar, tengo acá un par de gramófonos para mostrarles cómo funcionaba. La tecnología que utilizaban estos aparatos, podríamos haber tenido grabaciones, no sé, en la época de los romanos prácticamente. Es increíble lo fácil, lo ridículamente fácil que es grabar el sonido. Y también la respuesta de cómo grabar, eso es interesante, con esto voy a empezar a contarles cómo fue, estaba en nosotros mismos. Más o menos esto en 1857 hay un inventor, investigador, que se llamó Leon Scott, y que, nada, siempre andaba, era, nada, esta cosa extraña que tienen los inventores, que están como metidos como en muchas cosas al mismo tiempo, y no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba investigando nuestro amigo Scott, pero estaba en una biblioteca, seguramente en un lugar donde pasaba mucho tiempo, y se encuentra con lo mismo que les voy a mostrar a ustedes, que es con un diagrama del oído humano. ¿Sí? Bueno, no sé si saben, me imagino que la mayoría lo debe saber, ahora voy a volver a mostrar la imagen, que el sonido se produce por la vibración de las partículas del aire. Podríamos decir que el sonido básicamente son cambios de presión en el aire. Entonces, con lo que se encuentra Leon Scott es con un gráfico de cómo funciona el oído. ¿Sí? Entonces, los cambios de presión de aire son amplificados por esos tres huesitos que aparecen ahí, que son el yunque, el estribo y el martillo. Y eso va, estos tres huesitos van pegados a una membrana que vibra, ¿sí? Y por la cóclea, perdón, ¿sí? Va el sonido, se amplifica el sonido acá y llega a nuestro cerebro
por 35.000 terminales nerviosas. ¿Sí? Lo que hace estas terminales nerviosas es convertir esa vibración en impulsos eléctricos. Entonces, Leon Scott se encuentra con esto y dice, creo que podría imitar esto de alguna forma para lograr grabar sonido. Entonces, nuestro amigo Scott toma una pluma, papel parafinado, que es, ¿vieron cuando pasan un papel por cerca de una vela y se ensucia? Más o menos eso fue lo que hizo Scott. Y ató o pegó la punta de la pluma a una membrana y tenía un cono que era lo que capturaba el sonido. Entonces ahora se los voy a mostrar, vamos a hacerlo ahora, se los voy a mostrar con el gramófono, si bien el aparato que él inventó fue el autofonógrafo, y que fue el primer aparato que logró grabar el sonido, aunque no reproducirlo. Entonces voy a girar. Acá tengo un... lo voy a hacer primero, vuelvo acá. Después se lo voy a mostrar con eso, voy a mostrarlo con uno más chiquito. Entonces, el gramófono tiene una membrana acá, ¿sí? Que vibra, y la vibración la produce una aguja que va en esta punta, y eso va sobre el disco y empieza a vibrar. Este brazo que ven acá es por donde pasaba el sonido y se amplificaba en una caja de resonancia. Es muy parecido a lo que sucede con nuestro oído. Ahora, como Leon Scott estaba como investigando otras cosas, extrañamente, logra grabar el sonido con este sistema, que ahora les va a quedar más claro cuando les muestre un gramófono por adentro, y cuando intenta reproducirlo, falla. Ahora también les va a quedar claro por qué falla. Y este aparato, que se llama autofonógrafo, termina como en un laboratorio para investigaciones acústicas. En definitiva, lo que demuestra es que el sonido se propagaba en onda, y que la onda sí se podía dibujar, y eso es lo que logra hacer con el autofonógrafo. Unos 50 años más tarde, los ingenieros del MIT tomaron algunas de las muestras que habían quedado de este aparato, y que era este papel parafinado que estaba dibujado por esta pluma, y lo lograron escanear y supimos que lo que había grabado era Claro de Luna. En el Museo del Sonido ahí está la grabación original de ese Claro de Luna, y es imposible saber que era Claro de Luna, hubiese sido imposible si no era gracias a estos ingenieros del MIT que lograron escanearlo y poder reproducir. Ahora, voy a ir, después del autofonógrafo, Edison vuelve sobre los pasos de Leon Scott. En realidad, él y un francés que se llama Charles Cros fueron como los dos que empiezan a trabajar como en el fonógrafo. Y por un tema, hay un tema así medio burocrático, y Charles Cros en realidad parece que estaba más avanzado que Edison, hace los planos del fonógrafo, que es finalmente el primer aparato que logra grabar y reproducir sonido, pero cuando manda la carta para patentarlo, que esto se hacía en París, la carta parece que queda extraviada, y en el medio le gana a Edison, que al parecer ya estaba al tanto de las investigaciones de Cros, pero bueno, también estaba muy al tanto de lo que había hecho Leon Scott. Finalmente no hubo mucho conflicto ahí, porque Charles Cros era así, tenía cero onda de empresario, era un poeta, en realidad era un tipo muy interesante, medio loco, que quería hacer un aparato para comunicarse con los extraterrestres, entonces tenerlo sonando constantemente, apuntando hacia el cielo, hacia algún lado. Y Edison es el que patenta finalmente el fonógrafo, que
yo les voy a mostrar un gramófono y les voy a empezar a explicar cuáles son las diferencias. Así que ahora sí, voy a girar la computadora. Juan Pablo, Acá. mientras vas movilizándote, Sí. te preguntan desde las redes sociales cuál es tu labor en el Museo del Sonido. Constanza pregunta. Yo soy el encargado de educación del museo. Soy el que hace, bueno, desde los guiones, cuando van a las visitas, bueno, los talleres, la curatoría de los conciertos, como todas las actividades que tienen que ver con el museo. La idea de, bueno, los quiero invitar a ir al museo, creo que vamos a abrir de nuevo en noviembre. Voy a volver a la posición que estaba porque voy a explicar algo y estoy como en una posición medio extraña. Ahí está, ahí volví a la comodidad de mi silla. Nada, que el museo tiene algo que está súper interesante y es que cuando uno entra hay una escultura que muestra un poco esto que hablábamos de cómo funcionan las partículas del aire para transmitir el sonido, cómo se genera una onda. Se habla un poco del timbre, porque hay estas esculturas tienen unos instrumentos. Entonces la experiencia del museo empieza justo en la entrada. Antes de entrar hay un pasillo donde está, a mano derecha, está esta escultura. Entonces nosotros empezamos las visitas ahí, después uno recorre como un poco, bueno, la historia de esto y puede ver y escuchar estos aparatos, y hay unos guías súper preparados, son todos músicos, y con un guión, y un gran guión, que cuenta un poco la historia del desarrollo de estos aparatos. Pero en general nosotros tenemos siempre, para hacer la experiencia completa, siempre tenemos talleres. Entonces hay diferentes talleres, no sé, de percusión, de composición. Por ejemplo, de composición tenemos uno que está súper interesante, que es para componer sobre cajitas de música. Después hemos inventado instrumentos con PVC, qué sé yo. Entonces la experiencia es completa, porque uno aprende, y todos estos talleres que nosotros hacemos concluyen con eso, con una composición y una grabación, pero con el formato actual, que es el formato digital. Que si quieren después les cuento un poco cómo funciona para comparar. Entonces, ahora sí, me voy para el gramófono, que es esa caja cuadrada que tenemos ahí. Bueno, ustedes me dicen si se ve bien, si hay mucho reflejo. Acá voy a mover un poco esta luz. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, no hay problema. Vale. Súper. Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Este en algún momento funcionó, pero bueno, ya no funciona. Bueno, primero para que se sepa qué es lo que vamos a escuchar, o sea, no, en realidad no vamos a escuchar nada, van a escuchar a mí hablando, porque esto ya no funciona. Este aparato es anterior al uso de micrófonos y todo. Entonces lo que hacían los músicos es ponerse todos delante de un cono, ¿sí? El cono lo que hacía era tomar, imagínense como un embudo. El embudo era un embudo gigante, todos los músicos se ponían delante, los instrumentos que tenían mayor volumen, como, no sé, puede ser un piano, por ejemplo, se ponía atrás de todo. Generalmente, de hecho, se le ponían como frazadas y cosas para amortiguar un poquito el sonido, porque cuanto más volumen tiene el instrumento y más grave suena, más información ocupa en el disco. Piensen que los primeros cilindros en los que se grabó música duraban nada más que bueno, el primero duraba como 1 minuto y medio. Después, ya cuando eso se estandarizó, llegaron a los 2 minutos. Uno que está acostumbrado a poder escuchar un día entero música, nada, en esa época era bastante más complicado. Entonces, lo que se hacía con el caso del fonógrafo, que es lo que no tenemos, es hacer girar un cilindro que era un cilindro de cera. Al principio usaba papel metalizado, y una aguja con una membrana iba labrando, ¿sí?,
la información del sonido. Y la forma en que se reproducía era hacer exactamente lo mismo. Se los voy a mostrar con el gramófono, que es el mismo principio que el fonógrafo. La diferencia es que el fonógrafo utilizaba cilindros y ya el gramófono utilizaba discos. Entonces, les voy a explicar cómo reproduce el sonido, y es muy fácil darse cuenta cómo se grababa, porque era exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, lo que tenemos, lo voy a poner así, lo que tenemos acá, esto se llama brazo acústico, mejor dicho, y acá adentro hay una membrana plástica. Dentro de esa membrana plástica, acá, no sé, se llega a ver, hay una aguja, que es lo que se conoce como púa o pic, acá, que es, como verán, es súper, le echo un dólar, ahí está. Es súper grande, ¿sí? Parece un clavo esto, es impresionante que esto pudiera reproducir el sonido. Entonces, cuando se ponía sobre el surco del disco, de hecho, yo no lo quise hacer porque estos discos son discos que tienen como 100 años, pero he visto que he visto algunos experimentos que se puede hacer un cono con papel y agarrarle esta misma aguja, y si lo hago girar sobre el disco, va a reproducir el sonido. Entonces, lo que hace la aguja es ir sacando la información de los surcos, va saltando, va vibrando, esa vibración la toma esta membrana, el sonido pasa por el brazo acústico, que es esta parte, ese brazo acústico va conectado a esto, que si les vuelvo a mostrar el gráfico del oído, van a ver que es muy parecido, ¿sí? Y eso que ven en el medio, ahora también se los voy a mostrar, esa cosa circular en el medio es la cuerda, pues esto funcionaba a cuerda. Bueno, el sonido entonces iba dando toda la vuelta y salía por acá, este era mi parlante, ¿sí? Que no es nada más que un agujero. Entonces, para hacerlo funcionar, encuentro, tenía una manija, y eso se colocaba a un costado, se le daba cuerda, como les decía, ya no funciona, pero es que había que darle cuerda, y acá tengo una pequeña palanquita que es un freno. Entonces, sacaba el freno y el disco empezaba a girar. Entonces, cuando el disco giraba, la aguja iba por los surcos, levantaba la información, y esa información, que es la vibración del sonido, y en la vibración del sonido va toda la información de lo que está grabado, se iba amplificando por este como rulo que vimos que estaba abajo, y salía por este agujero. Esto que parece una cosa increíble, realmente que pudiera sonar una cosa así. Bueno, este gramófono nos lo donó un señor que va siempre al museo, que le encanta, y nos donó este gramófono, y cuando lo donó funcionaba. Yo lo rompí. No lo rompí, pero dejó de funcionar. Y realmente sonaba con mucho volumen. El fonógrafo funcionaba exactamente, es el mismo principio que acabo de explicar, pero utilizaba un cilindro. ¿Por qué? Se estarán preguntando, ¿por qué evolucionó el fonógrafo y no el gramófono y no el fonógrafo? Bueno, la razón es que básica fueron dos razones. Una, que el fonógrafo, al grabar en cilindro, cada cilindro era un original. Entonces, imagínense lo que era tener un hit en 1877, que es el año de la invención del fonógrafo. Tenías un hit, no sé, un hit en esa época sería tener, no
no sé, 2000, vender 2000 canciones, había que grabar 2000 veces el mismo tema. Y la ventaja del disco es que el disco se grababa de la misma manera, así como dijimos que el cilindro era un cilindro encerado. En realidad, el primer cilindro era con papel metalizado, y esto es porque Edison en realidad quería grabar sonido. De hecho, todo el mundo se quedó loco en su laboratorio cuando le mostró a la gente que trabajaba con él que había logrado grabar sonido. Pero Edison, extrañamente, es muy raro esto todo que pasa con el sonido, porque como vieron, es casi burda la forma de la máquina, es así, es muy máquina, parece una máquina de coser. Edison pensaba que la gente iba a coleccionar discursos, no que iba a escuchar música. Entonces a él no, como que no le preocupó demasiado la calidad del sonido. De hecho, en el Museo del Sonido tenemos la primera grabación que hizo Edison y se puede escuchar. Y Edison, de hecho, abandona su invento prácticamente por 10 años, y 10 años más tarde aparece Berliner, que es el creador del gramófono, que sí le ve una beta comercial, y Berliner saca su gramófono y funda una compañía discográfica que fue la famosa RCA Victor, que del perrito que reconoce la voz de su amo, que es así como la imagen típica, y al toque contrata músicos para empezar a promocionar sus discos. Entonces, el gramófono tenía esa ventaja técnica para poder, a partir de una matriz, se podían hacer varias copias, cosa que no pasaba con el fonógrafo, y también era mucho más barato de producir. Cuando empiezan a competir ya como sellos discográficos, Edison cambia y deja el papel metalizado, y se empiezan a usar los discos de los cilindros de cera. Y nada, es muy interesante, pasa, bueno, es largo, podríamos hablar mucho tiempo, pero es muy interesante lo que pasan con todos estos aparatos que, nada, es antes y después. O sea, imagínense lo que era ir no sé, un carrete, antes de la invención del fonógrafo, y si no tenías a alguien que tocara un instrumento, estábamos fregados, no quedaba nada, no se podía bailar, no se podía hacer nada. Realmente fue un instrumento que rompió en la vida social. De hecho, bueno, estos los primeros que eran completamente manuales, después por un sistema de poleas se empieza a desarrollar las cuerdas, que también fueron ahí muchos cálculos, porque esto tenía que funcionar a una velocidad constante. Este gramófono, cuando funcionaba igual hasta que se quedaba sin cuerda. En ningún momento como que empezaba, cuando baja la velocidad, bajan las frecuencias, y funcionaba muy bien, funcionaba con mucho volumen. Entonces, bueno, de hecho, hubo un fonógrafo que funcionaba con un motor de vapor, que era como el aparato boom de las fiestas, y de esos han quedado muy pocos, porque lamentablemente funcionaban con una vela dentro, entonces se prendían fuego. Así que quedan muy pocos. Pero eso, imagínense, que no se escuchaba música en las casas, a menos que tuvieras un músico, o alguien que más o menos le pegara. Entonces cambió absolutamente. Cambió la música en todo sentido. Por ejemplo, esto que les contaba, que los músicos se ponían delante de un cono para grabar, y la cantidad la duración del tema, o la cantidad de temas que se iban a poder colocar, tenía que ver con también el tamaño del surco. Los instrumentos graves, por ejemplo el contrabajo, el piano, hacen un surco muy ancho, ¿sí? Porque tienen muchas frecuencias bajas,
Entonces, al momento de grabar se los empezó a reemplazar con otros instrumentos. Por ahí el bajo se reemplazaba con una tuba. Generalmente se reemplazaban con instrumentos de viento. Entonces después, algo que no pasó, que no pasaba hasta ese momento, era que uno estuviera influenciado por los discos. Obviamente no existían, así que los músicos paraban la oreja cuando escuchaban algún otro, o te llegaba la partitura, porque alguien la había traído de algún lado. Entonces cuando empezaron a escuchar, ya el disco empezó a ser una influencia, tampoco se escuchaba lo que realmente sonaba, lo que sonaba en vivo, porque había que adaptarlo para que se pudiera grabar. Hubo, de hecho, bueno, por primera vez, músicos que pudieron empezar a grabar y a estudiar música folclórica grabada. El primero, no sé, el laburo que hizo Violeta Parra es muy parecido a lo que hizo como unos 50 años antes Bela Bartók, que fue uno de los primeros en ponerse a grabar música folclórica, y eso se escucha en su música. Empezar a tener influencias de músicas de diferentes lados, por escuchar músicas de diferentes lados. Y algo, cuando se empiezan a vender los discos, algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, es que uno podía entrar a una disquería o poner una moneda en una rocola y empezar a escuchar músicas de diferentes épocas, que convivían juntas. Eso que para nosotros es tan común, ir y salir, no sé, ya ni siquiera ir a buscar un disco, es como buscar en Spotify o en alguna de estas cosas el nombre de un artista y puede ser, no sé, una música coral del 1600 o, no sé, puede ser una música electrónica recién sacada. Eso era algo que no, obviamente que no sucedía, que no existía. Otra cosa que es interesante que también como, bueno, eso, que nosotros estamos muy acostumbrados a que las canciones duren, eso, 3 minutos, entre 3 y 4 minutos, que fue el gran salto de tiempo que se pegaron los primeros discos y era lo que duraban. Entonces, muchos compositores empezaron a componer, de hecho, la música docta entró más tarde que la música popular al disco y justamente tenía que ver con eso. Hasta que algunos compositores como Stravinsky, que se fascinó con el disco, y aparte porque también se empezó a influenciar de música de otros lados, y se escucha, por ejemplo, se escucha en La Consagración de la Primavera, por primera vez no están esas métricas como rígidas de la música que había tenido la música occidental docta hasta ese momento. Él empezó a componer, hacía como las partes de mayor intensidad de sus conciertos, estaba al principio del disco, y cuando estaba terminando, hacía coincidir el movimiento que bajara la intensidad para que uno pudiera cambiar el disco. Entonces, cambió lo compositivo, el poder escuchar músicas de otros lados. La primera rocola funcionó con cilindros de fonógrafo. Entonces, bueno, en el museo también ahí tenemos algunas fotos de cómo funcionaba. Y es divertido porque los auriculares eran unas mangueritas nada más, estaba la gente ahí, cada uno con su manguerita, y se podía escuchar. Y eso, es muy, muy extraño esto, que finalmente yo creo que la gran explosión, si bien después después de este aparato vinieron muchas otras cosas después relacionadas con el sonido, no sé, como la radio, o no sé, o el cine sonoro, o sea, este invento realmente, bueno, el teléfono, o sea, hay un montón de cosas que
que vinieron después a partir del desarrollo de este tipo de cosas, de este tipo de aparatos, como por ejemplo los micrófonos, que después se empezaron a utilizar para la grabación y todo. Y extrañamente, como les comentaba antes, Edison, cuando se enteró que estaban usando su máquina para grabar música, puso el grito en el cielo. O sea, pues, lo encontraba como poco serio. Y nada, como insisto un poco en tratar de, como de ponerlos como en la época en que este aparato no funcionaba. Estaba leyendo un libro de David Byrne que se llama Cómo funciona la música, y en ese libro cuenta un par de anécdotas. Parece que la casa Edison se vuelve una especie de rockstar. Imagínense una máquina que reproducía sonido, y entonces se empieza a llenar de gente, de Edison fans, podríamos decir, que querían escuchar esta máquina, y parece que una vez va un rabino y completamente desconfiado y pensaba que había alguien muy talentoso con las voces escondido atrás del fonógrafo y que repetía lo que uno decía. Entonces se pone a hablar en hebreo, y cuando vuelve a escuchar su voz, no lo podía creer. Realmente era nada. Es demasiado, demasiado común para nosotros, por eso insisto como ponernos en la época. Juan Pablo, Y sí. disculpa, tenemos algunas preguntas, no te había querido interrumpir porque está muy interesante y yo veía que tenías un hilo conductor, entonces no quería interrumpirte, pero por ejemplo, Manuel nos colocó una pregunta, ¿qué pasó con los cantantes que vivían de la música en vivo? Y bueno, lo trataste de nombrar un poco, y luego de la grabación de los sonidos, ¿qué pasó con sus presentaciones? ¿Tuvieron que adaptarse también a grabar? ¿O siguieron cantando en vivo nomás y ningún problema? Ujú. Es una muy buena pregunta. Mira, diría que la gran explosión de realmente de artistas famosos aparece con la grabación del disco. Por ejemplo, un caso es el de María Callas, ¿sí? Que la conocemos gracias a los discos. Entonces, como les contaba antes, eh, tanto Edison y Berliner empiezan como una guerra por contratar artistas, y antes la vida del músico que tocaba en vivo era una vida bastante, o sea, sigue siendo, pero era una vida bastante sacrificada, porque imagínense que los conciertos eran en las ciudades, en centros como más cosmopolitas, que tampoco había tanto, y se hacía en lugares más bien pequeños, porque tampoco existía la posibilidad de amplificar. Entonces, este aparato fue realmente el que hizo la música, lo convirtió en algo masivo. Digamos, a partir de la grabación del sonido, dejaron de pasar cosas como las que pasaban antes. Por ejemplo, hoy conocemos a Bach medio de casualidad. Eh, Bach fue un músico que no fue muy reconocido durante su época. Pobre Bach, para vivir tenía que darle clases de música eh, a los hijos, no me acuerdo, del rey o del emperador. Daba misas. Realmente no sé dónde sacaba tiempo. Y la música de Bach estuvo 80 años sin que sonara en ningún lado, y fue gracias a que un muy joven Mendelssohn, medio de casualidad, la conectan, le dijeron: mira, vos tenés que estudiar con esta profesora. Y esta profesora, que una excelente pianista, había sido discípula de uno de los hijos de Bach, y conocía, le dijo: mira, Mendelssohn, estudiate esto para la próxima semana, y eran, no sé, unas obras de clavecín de Bach, y el pibe alucinó. Creo que Mendelssohn tenía como 13 años cuando se encuentra con la música de Bach,
y nada, ya era un genio y alucina, y gracias a él conocemos, o sea, rescató, y esta señora había guardado todas las partituras que le había pasado el hijo de Bach, si no, por ahí ni siquiera sabríamos que, o sea, por ahí lo conoceríamos por los libros, obvio, porque se conocen nombres de músicos de 500 años antes de Cristo, pero no tenemos ni idea de cómo sonaba, y hay unas especulaciones, algunas cosas que se pueden escuchar por YouTube, pero realmente no se sabe qué es lo que sonaba. Otra pregunta para después dejarte finalizar tu charla, es la que, bueno, la plantea Javier, dice, hola, un día vi un instrumento que se componía de una botella, un alambre y un clavo, que iba pegado a la tabla. ¿Sabes cómo se llama ese instrumento? Eh, no. Ya. pero, pero debe sonar interesante. Debe sonar interesante. Claro, me Y gustaría saber cuál es el principio por el cual sonaba. ¿Qué me dijiste que tenía? ¿Un clavo? se componía de una botella, un alambre y un clavo que iba pegado a una tabla. Imagino que con los alambres debería haber sido la En emisión realidad, eléctrica. mirá, no sé, no conozco el instrumento. Nosotros en el museo hemos hecho varios. De hecho, yo a partir del museo me he puesto como a investigar y, no sé, hemos hecho instrumentos con PVC y todo. Y en realidad cualquier cosa que eh, permita que el aire vibre va a producir sonido. Entonces, eh, nada, eh, hay millones de cosas para hacer. Yo, por ejemplo, he tocado hasta las rejas de mi casa, porque el fierro tiene una longitud de onda, vibra, suena. Mi hijo tiene un mecano y el otro día también había inventado. Primero creo que empezó como un arma, porque era un arco y flecha, pero después se dio cuenta que se apoyaba el oído, sonaba, así que vino ahí a mostrármelo. Pero en general, digamos, cualquier cosa, o si cuando vayan a uno de estos eh, ferreterías y que yo, se agarran, que son increíbles, se agarran un tubo, depende de la velocidad que lo hagan, se va a quedar con la frecuencia. Sí, ahí Javier estaba Mayor, con... Disculpa. sí. Sí, ahí Javier estaba contestando, dice, el instrumento se tocaba pasando el cuello de la botella que lo cortaban sobre el alambre, que estaba tensado con la botella. Vale. Sí. Se imagino que entonces lo que vibraba era el alambre, y quizás la botella funcionaba como caja de resonancia. De hecho, hay un instrumento que me estaba acordando un poco con lo que decía Javier. ¿Era? Sí, Javier. Javier, hay un instrumento, por ejemplo, que es muy primitivo y que a mí me encanta cómo suena, que es el berimbau, que es este instrumento de Brasil, y que si se fijan es un alambre. De hecho, me enteré en Brasil que la cuerda la sacan la cuerda específicamente es el alambre que enrolla las cubiertas del auto. Y tiene su caja, es un palo. El sonido, la vibración pasa a través del palo y se amplifica con una calabaza que tiene en el borde. Y de hecho yo también hice un birimbao con unas latitas sí, de gaseosa. Y decir de cerveza, no de gaseosa. Genial. Ahí. ¿Alguien me va a preguntar? Sí, había otra pregunta, la voy a leer porque son dos preguntas que hacen en nuestra red social. Las dice Carlos. Carlos, la primera pregunta, ¿cómo se llegó a reducir cada vez más el tamaño de los equipos de grabación y aumentar la duración de las grabaciones? No. Mira, lo que hizo aumentar la duración de las grabaciones es, en principio, fue algo que se llamó el microsurco. El microsurco es,
debe ser, bueno, no estoy tan seguro, pero creo que es de 1935, y es cuando ya se están empezando, digamos, todos estos, podríamos dividir como esta historia de los aparatos de grabación y reproducción como en 4 grandes periodos. Uno que es el periodo acústico, que es del que estamos hablando ahora, que son estos aparatos acústico o mecánico, ¿sí? Que son completamente manuales, o sea, el primer fonógrafo ni siquiera tenía cuerda, o sea, uno para escuchar tenía que estar girando una manivela y hacerlo a un tiempo constante, porque si uno aumentaba la velocidad, subía la frecuencia. Entonces, la duración de los discos, que cada vez se va ampliando con el tiempo, tiene que ver con un segundo periodo, que es el periodo eléctrico, donde ya se empieza a usar micrófonos para grabar, y donde se inventa el microsurco, y también donde cambia el, el material con el que se hacían los discos. Más o menos en la década del 30, en la de 36 se empieza a usar un material que se llama shellac. Los discos más populares eran de shellac. Y el shellac eran unos gusanos, es la o lo que secretaban, unos gusanos de indonesios. Así que eran de gusano aplastado, básicamente. Que tenían muy buena calidad, debían ser muy baratos, pobres gusanitos. Y lo del microsurco, después ya en la década del 50, con la posibilidad de grabar sobre ambos lados, en el vinilo. Todo eso fue aumentando. Entonces tenemos la época acústica, la eléctrica, la electromagnética, donde se empieza a grabar en cinta, y los discos se imprimen a partir de esa grabación en cinta, que empieza también a dar la idea de, o sea, imagínense, cuando se hacían estas grabaciones, el músico se equivocaba una nota, lo querían matar. O sea, aparte tenían que hacer 200, querían 250 temas, tenían 250 grabaciones. Pifiabas una nota y el resto, yo creo que así te mataban, asesinato. Entonces, lo de la cinta, que también trajo otra cosa, hay un pianista que se llama Gold o Gould, no me acuerdo muy bien, pero por ahí se pueden googlear la anécdota. El tipo le empezó a dar pánico escénico, porque, claro, como cuando uno graba, cuando ustedes ponen un disco, están escuchando, la toma 10 millones del músico que lo grabó. O sea, porque vas a grabar, obvio te equivocás. Bueno, ahora hay mucha tecnología también para hacer algo que en la jerga de estudio se llama pinchar, es arreglar algo. En ese momento no se podía. Y cuando aparece el electromagnetismo en la década del 50 y se empieza a grabar en cinta, los máster, así se llama la grabación madre, de la cual después se hacen las réplicas, empieza a existir la posibilidad de cortar y pegar. Entonces, este pianista deja de tocar en vivo porque encontraba que era imperfecta su grabación, claro, comparado con lo que podía hacer un estudio que grababa, se cortaba y pegaba, mira esta toma y se ponía. Pero básicamente la capacidad tuvo que ver con eso, con avances de tecnología. Entonces, y otra cosa que influyó también fue la velocidad de los discos. Antes los discos giraban muy rápido, iban a 78 revoluciones por minuto, después bajaron a 33 y finalmente se estandarizó en 45. Y bueno, otra cosa fue el microsurco. El microsurco también tuvo que ver con que se cambiara el material con el que se hacía, la posibilidad de grabar de los dos lados, y finalmente, nada, el vinilo y ya la grabación electromagnética, donde vos grababas en una cinta, entonces después el disco se imprimía después. Y había, Perdón, bueno, había y no dije el último, el cuarto periodo, que es la era digital, ¿no?
donde todas las frecuencias son ceros y unos. Y es interesante, el CD iba a tener, creo que tiene 650 megabytes, hace tanto ahora que no uso uno, iba a tener menos, pero el creador del CD era fanático y nunca, hasta ese momento, la novena sinfonía había entrado en un solo disco. Entonces, esta capacidad de que el CD pudiera grabar una hora de música tiene que ver con que era lo que duraba la novena sinfonía completa. Entiendo. Una de las últimas preguntas que estaba ahí en la red social, bueno, a raíz de lo que hablaba también Carlos, es de si hubo algún personaje o alguna persona especial o trascendente en la época antigua interesada en invertir recursos para esto y que tal vez trascendió y si, o tal vez la mayoría No, era poco no sé si me estás. interesada. No escuché. No, yo ahora ahí me apareció un cartelito de internet inestable, ahora parece que está bien, pero no te escuché todo lo que me dijiste, perdón. Ah, perdón. No sé si, bueno, Carlos preguntaba si es que en la época antigua hubo personas interesadas en invirtiendo recursos para la producción musical o no atraía a las personas, simplemente imagino a los grandes mecenas o a las personas vinculadas a la producción musical. Mira, te escuché muy, muy cortado, pero voy a tratar de responder y me decís si estoy diciendo cualquier cosa. Ya. Mira, en realidad no. En realidad, no, ya te digo, la tecnología para grabar sonido se podría haber grabado, no sé, 1500 años antes. O sea, como vieron, necesitas algo que funcione como una membrana, o sea, algo que vibre, no ni siquiera tiene que ser algo plástico, puede ser cuero. Una punta que puede ser, como usó John Scott, una pluma dura, no me acuerdo de qué pájaro había sido. Y una superficie podría haber sido, no sé, algún tipo de superficie blanda donde se pudiera el surco para grabar el sonido. Eso es lo extraño, que nunca me parece, por ejemplo, que la escritura y la evolución musical, hasta llegar a la escritura moderna, hasta el pentagrama con Agustín D'Arezzo, es mucho más compleja porque es un idioma, hubo que desarrollar un idioma completamente nuevo, a cómo funciona un fonógrafo o un gramófono. Y realmente hubo interés en estos aparatos a partir que fue Berliner el que vio el negocio, porque el negocio de Edison había fracasado, que era tener discursos, pensaba que la gente culta iba a estar interesada en tener al lado sus libros, cilindros con discursos de personajes famosos o eminentes de la época, y obviamente nadie lo hizo. Y fue Berliner el que empieza a contratar artistas, y ahí es donde empieza la industria, como hablamos antes, ¿no? Que aparecen los primeros artistas que se vuelven realmente famosos en todo el mundo. Antes de eso hay músicos eh, que vivían a pocos kilómetros uno de los otros y no se llegaron a conocer, no se llegaron a escuchar, o se conocieron y no se escucharon. Realmente este aparato realmente cambió el mundo. O sea, imagínense, bueno, de hecho, cambió tanto que hasta la invención del fonógrafo era muy común hubiera un músico en la familia, era como parte de la educación, era medio que era aprender a leer y aprender algo de música, y eso cambió a partir
tuvo una cosa buena y otra cosa mala, y es eso, ¿no? Que a partir uno pudo empezar a prescindir de la música, de los músicos. De hecho pasa hoy en día, sobre todo con la música publicitaria, y por otro lado trae otros beneficios como, no sé, yo tengo un pequeño estudio acá en mi casa, ¿no? Lo que se conoce como home studio, que eso antes, nada, que es una computadora, un par de pianitos y qué sé yo, que ocupan espacio, y antes una cosa. Pero como no escuché bien, no sé si respondí la pregunta. No, sí, sí la respondiste. Juan Pablo, ya para ir cerrando, no sé si quiere entregar un mensaje para la gente, un poco, hablar de lo último con respecto a tu charla o invitar, hiciste una invitación previa, por ejemplo, cuando, ojalá, esperemos que en noviembre ya abra el museo. Si bueno, quieres entregar un último mensaje a cada uno de los auditores que nos están mirando ahora en nuestra charla. Sí, mira, quería redondear con un aparatillo que lo mostré así como muy de pasada, que también es algo súper interesante e importante, para ver si le apunto a la cámara, ahí está, que es esto que ven acá, que tiene también su cuerda, que es esta manijita que ven acá, el mismo brazo y qué sé yo. La amplificación el sonido va por el brazo acústico, y acá tenía una puertita, ¿sí? Que se abría, esto quedaba abierto, y el sonido uno lo salía por ahí. Y es la portabilidad. Esto es como el primer aparato de música portátil. Como, imagínense, nos iban a un picnic o había una fiesta, che, yo llegó la música, iban con el aparatito. Y este fue también como otro hito en el desarrollo de estas máquinas, ¿no? La portabilidad, de poder, no sé, ir a un picnic y poder sacar el equipo de música y todo eso. Y lo otro que les quería mostrar es que, perdón que me haya atravesado así, ¿por qué cuando una banda saca un disco y qué sé yo, se lo conoce como álbum? Y era álbum porque los discos antiguamente vendían así. Era como, si lo ven, es como una especie de álbum de fotos, pero este álbum de fotos trae discos. ¿Sí? Y por eso, nada, eso, que siguen cosas que aparecieron como los inicios de todo esto, que nos fueron quedando, como la duración de las canciones, bueno, si bien es como un estándar, ¿no? Y estas cosas como el álbum o, digamos, el aparato, esta es como el hermano sí, el hermano súper menor lo que fue el Walkman después. Y sí, tomando un poco lo que me decías, los quiero invitar a conocer esta historia más en profundidad, y poder ver todos los aparatos y tener la experiencia completa de poner música y grabar en el Museo del Sonido, que es Huérfanos 2919, y que está en el barrio Yungay. Todavía no sé exactamente cuándo vamos a abrir, ahora estamos como viendo los protocolos, pero nos pueden seguir en Instagram. Tenemos cápsulas sobre sonido, sobre historia de la música, sobre discos, sobre bandas, cápsulas sonoras, hay uno que se llama Ritmos de la Olla, que es para ritmos de Latinoamérica con las ollas que tenemos en casa. Nada, hay un montón de cosas, así que los invito a que nos sigan en las redes Museo del Sonido. Te queremos agradecer, Juan Pablo, por tu tiempo, por tu interesante charla, por todo el conocimiento que nos entregas y de poder mostrarnos un poco de la historia del sonido, respondiendo también las preguntas que nos estaba haciendo el público. Te agradecemos mucho, de verdad, tu participación, al igual que la de Edith, ayudándonos con la interpretación de lengua de señas. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Edith por todo. Espero que nos espero en el museo a todos.
Genial, Juan Pablo. Y bueno, a cada uno de ustedes le hacemos dos invitaciones para que se conecten la próxima semana, el próximo martes, a la misma hora y en el mismo lugar, a una nueva charla de ciencia abierta, titulada La decadencia universal de la memoria y atención colectiva, que va a dictar el ingeniero físico doctor Cristian Candia Vallejos, y además para que visiten nuestras redes sociales, si nos habrán visto durante esta semana, o sea, hoy día mismo estamos inaugurando el semillero de divulgación científica que se realiza en Montepatria. Los invitamos a hacer clic hoy día subimos recién la inauguración y la charla inicial para que la puedan ir mirando y compartiendo con todos sus amigos y amigas en las redes sociales. Gracias nuevamente a todos y todas por su presencia y nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas noches.